Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de su servidor y amigo, el maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero. Nuevamente retomamos las actividades en estos videos para nuestro canal USETLEX, en donde obviamente por motivos de salud me había ausentado, pero ya estamos aquí nuevamente y me gustaría platicar con ustedes de una figura jurídica que considero no es muy explorada, pero es muy importante que se tome en consideración, como es el carácter del administrador en un régimen de sociedad conyugal. Aunque se preguntarán, ¿y no hay administrador quizás también en una separación de bienes? Sí, sí lo hay, pero en pocas ocasiones es utilizado. Ahora bien, esta figura del administrador, ¿cuál es su origen o cuál es su teología para establecer la necesidad de la misma? Bien, para hablar de este tema tenemos que hablar principalmente de las capitulaciones matrimoniales. Ustedes saben perfectamente que cuando te casas, puedes, antes de celebrar el matrimonio o durante el matrimonio, celebrar tus capitulaciones matrimoniales. ¿En qué consiste? Pues son convenios que celebran las partes para establecer en cierta manera qué bienes van a conformar el patrimonio o qué bienes a futuro pueden conformar parte del patrimonio común o que sea patrimonio independiente. Estas capitulaciones matrimoniales obviamente han caído en desuso. Sin embargo, no significa que no estén vigentes. Entonces, bajo estos lineamientos, yo creo que aquí todo mundo que tenga interés en casarse, muy su gusto, ¿verdad? Bueno, pues obviamente utilice esta figura de las capitulaciones matrimoniales. Y obviamente también en las capitulaciones matrimoniales estableces tú, por ejemplo, puedes establecer en qué porcentaje se va a constituir la sociedad conyugal, qué bienes vas a poder establecer que formen parte de esa sociedad conyugal o qué bienes no forman parte de esa sociedad conyugal. Obviamente también puede ser utilizada, por ejemplo, si tú antes de casarte ya tienes ciertos bienes y por el amor y por el deseo que tú quieres compartirlos con tu pareja, también puedes incorporarlos en ese régimen de sociedad conyugal, aún cuando no los hayan adquirido por un esfuerzo común. Aún así. Muy bien, bueno. Pero la pregunta que se estarán haciendo todos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la administración? Sí tiene mucho que ver, porque también ahí puedes establecer quién será el administrador de esos bienes que se lleguen a adquirir o que ya están, o cómo se va a ofrecer la manera en que se administre. Pero, como todos buenos mexicanos, no hacemos caso de las instituciones o de las figuras jurídicas y obviamente también no hacemos caso de las capitulaciones matrimoniales y no establecemos quién es el administrador. Ahora, partamos del hecho de que en un régimen de sociedad conyugal el dominio de los bienes reside en ambos consortes y partamos también del hecho de que los bienes que adquieren durante la vigencia del matrimonio obviamente es un esfuerzo común, es un esfuerzo que se hace por los dos contrayentes o por los dos esposos que trabajaron mucho para adquirir o conformar un patrimonio, sea porque salió a la calle a trabajar uno de ellos, o bien porque el otro se quedó a las labores propias del hogar y al cuidado de los hijos, o bien los dos trabajaron, hicieron un patrimonio común, un esfuerzo común para poder adquirir ciertos bienes. Ahora bien, si estamos en este escenario en donde los dos adquieren los bienes y obviamente estamos en un ambiente de armonía y de paz, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque se supone que las ganancias o los productos que se obtienen de los bienes que se llegan a explotar o adquirir, pues son para los dos, el beneficio es para los dos. ¿Cuántas veces no han escuchado que estando dentro de un matrimonio en sociedad conyugal, pues se pide que el consentimiento del otro para que firme el contrato de compraventa sea como comprador o sea como vendedor? Y obviamente en el entendido que estamos en el supuesto de que es un vendedor, pues no se hace el pago del 50% a uno, ni el otro pago del otro 50% al otro, sino que se les paga en una sola exhibición y ellos sabrán cómo se reparten. ¿Me explico? Bueno, en esta hipótesis, cuando todo es miel sobre hojuelas y cuando todo está en una relación muy bien, muy estable, pues no vemos mayor problemática. Pero ¿qué pasa cuando durante la vigencia del matrimonio adquieren un patrimonio como es un inmueble y quizás esté hipotecado o quizás tienen en arrendamiento bienes inmuebles, hicieron y construyeron un inmueble con departamentos y lo rentan? ¿Quién maneja esas rentas? ¿Cómo se maneja esas rentas? ¿Quién es el titular del manejo de esas cuentas? Todo eso tenemos que verlo, porque cuando viene el punto de desequilibrio o el punto de remate de la relación,
pues entonces vamos a tener problemas, muchos problemas. Sabemos también que el régimen de sociedad conyugal, y esta es una de las hipótesis, no solamente termina con la extinción del matrimonio, sino también puede terminar por convenio o por el mal manejo o administración de los bienes en cuanto al régimen de sociedad conyugal. No estoy hablando del matrimonio, sino en cuanto al régimen patrimonial de sociedad conyugal. Esa es una forma de terminar por una mala administración. Ahora bien, esto muchas de las veces puede llega a desembocarse en la disolución del vínculo matrimonial, y pocas veces ponemos atención a los preceptos o fracciones que contemplan los requisitos hoy en el divorcio sin expresión de causa que debe satisfacer una propuesta de convenio. Todos se van por la pensión alimenticia, por el domicilio donde van a vivir, por el régimen de convivencia, inclusive por los bienes, pero nadie se preocupa por la cuestión del administrador, y que está previsto en el capítulo de la propuesta del matrimonio de divorcio incausado. Ahora, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la legislación adjetiva, pero también vamos a encontrar una relación importante, por ejemplo, con la legislación sustantiva en la cuestión del divorcio. Y en este caso particular, en el artículo 4.95, en su fracción quinta, si no me falla la memoria, establece que se deben dictar todas aquellas medidas para evitarse que las partes se causen daño, así como a los bienes. Y en este caso particular, este fundamento sustantivo tiene que ver con el fundamento adjetivo, en el cual obviamente se establece la posibilidad de nombrar un administrador. ¿Y por qué hablamos del administrador? Volvemos al ejemplo de que quizás se adquirieron varios bienes y uno de ellos se da en arrendamiento, o uno de ellos se utiliza para rentar varios departamentos. Y entonces, ¿qué pasa cuando se rompe esa situación de armonía y de paz entre los consortes? Pues que uno se queda con el manejo o administración de todos los bienes, y el otro dice, bueno, ¿y por qué no me das cuentas? ¿Y por qué no me repartes esos bienes? Y entonces hay problemas. Y entonces, en este caso particular, ¿sí?, es aquí donde el administrador juega un papel importante. Y también veámoslo desde esta perspectiva. Esto se lo dejo en la palestra. El nombramiento de un administrador tiene que ser una medida provisional que se tiene que solicitar, porque obviamente los dos van a querer tener la administración. Sin embargo, el operador jurídico también tiene que intervenir para allanar ese desaguisado, y obviamente tendrá que establecer un administrador de esos bienes, pero necesariamente, como sabemos, se tiene que llegar a una solicitud todos los documentos fundatorios del derecho, y por lo tanto pueden justificar que son propietarios de un bien inmueble y que se están rentando los mismos. Me van a decir muchos, oye, ¿y si no tenemos los contratos? Bueno, ok, no tienes los contratos, pero obviamente sabes que se están dando en arrendamiento, y obviamente le puedes decir al juez que esos bienes se están dando en arrendamiento, y que obviamente pues la otra parte lo sabe, y le tendremos que dar vista para que manifieste lo que se convenga. Vamos a suponer lo que siempre pasa, pero eso pasa en otros tribunales, no en estos, ¿verdad? En donde dice, ninguno se está rentando, nada, no se obtienen ni frutos civiles, ni industriales, ni naturales. Bueno, ante esa disyuntiva, ¿qué tendría que hacer el juez? Pues obviamente mandar su notificador para ver si efectivamente están ocupados o no están ocupados esos departamentos, pero no solamente para dar fe de esa circunstancia, sino para que en su caso se pudiese notificar a estas personas de un doble pago, porque si están habitados, obviamente sabes quién está habitándolo. ¿Me explico? Entonces, esta situación tendríamos que verla para notificarles que la renta a partir de tal mes se tiene que depositar en el juzgado, y obviamente pues tendría que hacerse el reparto al 50% de esas rentas. Creo que es muy importante que esta circunstancia del administrador no lo dejen en saco roto. Es muy importante también que el administrador pues dé cuentas de la cuestión de los frutos que están produciendo los bienes, si se están dando en arrendamiento. Ahora, no confundamos una cosa muy importante, porque muchas veces, y esto lo veo en los tribunales, en donde hay acciones, por ejemplo, son socios de una empresa, y hay acciones de una empresa que se rige obviamente por la Ley General de Sociedades Mercantiles, y quieren que les rindan cuentas del producto, de los frutos industriales que están produciendo esas acciones. Entre los consortes no le puedes pedir cuentas.
una vez, lo que tú tienes que perseguir si vas a liquidar acciones de una empresa es obviamente que se te repartan, si son 20 acciones, que se te den 10 y 10. Una vez que se te reconozca esa calidad de socio, pues obviamente tendrás la posibilidad de como socio ir ya reconocida esa personería a pedir cuentas al Consejo de Administración. Pero no antes, o sea, entre los consortes no se pueden pedir esas cuentas, ni tampoco puedes intervenir en una cuestión de divorcio sin expresión de causa o divorcio incausado, pedirle al juez que gire oficio para que les digan, informen los dividendos que está produciendo, porque no podría ser posible. Estaríamos afectando a una tercera persona que no es parte del procedimiento. Eso traten de evitarlo, por favor, porque muchas veces ustedes quieren que giremos oficios para que nos den cuentas. No, señores. Primero, y lo único que se reparte son las acciones que producen, sí, frutos industriales y que obviamente tendrán que pedirlos ya como socios al Consejo de Administración. Entonces, la figura del administrador, desde el punto de vista práctico, está en desuso, o más bien no la utilizan, pero sí tiene que existir. Ahora, ¿cuál sería el momento para decirme, oye, ¿y en qué momento lo nombramos? ¿Lo puedo pedir como una medida profesional? Sí, definitivamente que lo puedes pedir. ¿Y me la van a dar como la custodia o me van a dar como la pensión alimenticia? No, porque en este caso particular tendría que esperarse a la segunda audiencia de aveniencia, en el cual pues los dos tendrían que emitir un voto para ver quién es el administrador de esos bienes. Me queda claro que van a decirme, pues cada quien va a dar su voto para sí mismo, y es correcto. Y entonces, ¿quién va a decidir? Pues va a decidir el juez. ¿Que puede ser un administrador, puede ser una tercera persona? No, a excepción de que si los dos están de acuerdo a que recaiga en un tercero, podría aceptarse esa circunstancia. Sin embargo, pues sabemos que quién mejor que ellos conocen la administración de las cosas. Entonces, en ese supuesto, en la segunda audiencia de aveniencia, tendría que designarse un administrador de esos bienes. ¿Por qué lo digo que en ese momento? Porque una vez que se lleva a cabo la segunda audiencia de aveniencia, se dicta la sentencia de disolviendo el vínculo matrimonial. ¿O no? No, pues sí. Se dicta la sentencia y se ordena que la liquidación de la sociedad conyugal se haga en ejecución de sentencia. Y es aquí donde también tenemos que hablar de otro tema muy importante. ¿Por qué la liquidación de la sociedad conyugal la hacen como si fuera un incidente? No. El Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles son muy interesantes, porque el Código Civil establece claramente que la liquidación de la sociedad conyugal se va a hacer conforme a las reglas que establece el Código Procesal Civil. Si nos vamos al Código Procesal Civil, nada tiene que ver la vía de apremio con esa circunstancia, ni estaríamos hablando de la división de un bien común, porque sabemos perfectamente que la naturaleza de una sociedad conyugal no es una copropiedad, no es una sociedad, sino como comúnmente lo dice la Suprema Corte de Justicia en algunos criterios, que la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal pues es un patrimonio social común. Pues eso es igual, ¿no? Pues estamos igual porque tenemos que el dominio pues es de los dos consortes, ok, pero no estamos en una copropiedad, no estamos en una sociedad, no es una sociedad porque no estamos liquidando la sociedad por acciones, ni estamos liquidando por alguna causa que haya en el acta constitutiva, que eso no hay. Tampoco es una copropiedad porque no se puede dar el derecho del tanto a un tercero, ¿me explico? Y obviamente, entonces, ¿qué hacemos? O sobre qué figura nos tendríamos que ir. Nos tendríamos que ir necesariamente por la sucesión. ¿Cómo se hace una sucesión? Mediante un inventario y un avalúo, en donde ustedes tienen que justificarme qué bienes conforman la sociedad conyugal. Y obviamente tendrán que hacer un inventario y un avalúo y le daremos visto a la otra parte para que registre lo que se ha hecho convenga. ¿Me explico? Ahora, estamos en esta disyuntiva de la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Quién va a rendir la administración de cuentas? Esa es la pregunta, porque la tercera sección en una sucesión, pues es obviamente la administración y rendición de cuentas. ¿Quién la va a hacer? Si no hay un administrador. Si es que hay productos civiles, naturales o industriales. ¿Me explico? Entonces, vean ustedes la problemática que se causa si no ponemos atención a las figuras jurídicas. Y yo creo que ya perdimos mucho tiempo y habría una desventaja entre los consortes si obviamente el juez no pone atención del nombramiento de un administrador de los bienes cuando verdaderamente exista una producción de frutos, sean naturales, civiles o industriales. Entonces,
esto del administrador no es cualquier cosa. Es una situación interesante, debatible si ustedes quieren, sí, definitivamente, pero creo yo que es muy importante que no dejen de poner atención en estos pequeños detalles, como es el administrador de los bienes, porque siempre ustedes en los juzgados escucharán, a ver, ¿quién va a hacerse cargo de los pagos de la hipoteca, de las rentas, de todo lo que en un momento tengo que hacer este pago de servicios? Nada más quieren poseer los bienes, pero no quieren hacerse cargo de los pasivos, sí de los activos, más no de los pasivos. Pero bueno, bajo esos lineamientos, entonces, tienen que poner atención en este aspecto. Y obviamente, el administrador, pues no solamente va a tener los bienes, también va a responder de las deudas. Obviamente, en el caso específico no va a ser de su peculio o no va a ser de su dinero del administrador, sino que va a ser por partes iguales o puede absorberlo, sí, pero también podrá decir, a ver, yo pagué la hipoteca, fueron 10,000 pesos, pero a ella le corresponden 5,000. Entonces, pues me debe 5,000 pesos y podrá cobrarse o se los deducimos de lo que le corresponda de los frutos o de los bienes que pudiesen formar parte de la sociedad conyugal. Todo esto es muy interesante, señores. Entonces, vean ustedes que esta figura, aunque no es muy utilizada, no muy vista, causa muchos dolores de cabeza porque siempre uno de los dos se va a sentir en desventaja del otro, porque el otro sí tiene en un momento dado la oportunidad de estar recibiendo dividendos y el otro no. Entonces dicen que hay una ventaja. Y obviamente siempre se agarran de pretexto de que lo que produce las rentas pues se pague la pensión alimenticia y que lo está recibiendo, pero no tenemos constancia de esa circunstancia, de ese evento, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante que a través del análisis y reflexión que hagan ustedes, yo solamente se los dejo en la palestra para que ustedes lo reflexionen, lo estudien, lo analicen y decidan cuál es el camino a seguir. Pues bien, como siempre les digo, estoy a su disposición, quedo a sus órdenes. Siempre trato de responder lo más pronto posible todas sus preguntas y pues pedirles nuevamente que si les gustan estos videos, denles un like, invítenles, denles un codazo a sus vecinos y díganle, vean al maestro Jorge Sandoval en sus videos para que crezca esta comunidad, y agradezco en verdad infinitamente a estos avances tecnológicos porque gracias a ellos ya soy conocido no solamente en la República Mexicana, sino también en el extranjero. Y muchísimas gracias a los hermanos de Perú, a los hermanos colombianos, a los hermanos bolivianos, a todos ellos, a toda Latinoamérica sin excepción alguna. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.